He tratado a lo largo del estudio de la profecía, tratar de llevar una temática en secuencia. La semana pasada terminamos el reino milenial hablando un poquito de lo que es el juicio final. Nuestro tema es el justo juicio final sobre la humanidad. Y vamos a aprovechar allí donde tuvimos la lectura bíblica y por favor nos vamos a poner de pie y vamos a leer el verso 30 y verso 31. Hechos 17, versículos 30 y 31. Amén, ¿lo tienen? Dice así la gloriosa palabra de nuestro Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Dios, alabamos tu nombre, nos gozamos en tu presencia. Gracias por este tiempo especial. Gracias por este tiempo de compañerismo. Gracias por la oportunidad que nos das juntos de cantar a tu nombre, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres el creador de todas las cosas, eres el sustentador de todo, Señor, eres el que nos amó, el que dio a su Hijo, el que nos compró al precio de la sangre, el que nos adoptó por hijos, reconciliándonos contigo, Señor, el que nos dio la oportunidad de venir a ser parte de la iglesia, el que nos ha dado la oportunidad también, Señor, de poderte servir. Gracias por esa inmensa bendición. Además de esto, Señor, están todos los cuidados diarios. ¿Cómo no gozarse en tu presencia? ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no mostrarte agradecimiento? Si eres digno, oh Dios, eres un Dios bueno, santo, glorioso, lleno de amor y de misericordia. Gracias, Padre, en esta noche por ese tiempo con la palabra. Rogamos la dirección del Espíritu Santo, por favor, que esta palabra nos lleve a reflexionar, nos ayude no solo a cuidar nuestra vida espiritual, sino también a testificar a otros de Cristo. Por favor, Padre amado, usa a tu siervo como un instrumento en tus manos y concédenos que esta noche sea una noche de bendición. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Padre, pero además quiero pedirte por nuestra hermana Doris Prieto, para que tú te glorifiques en ella, Señor, y sorprendas a ella y a los médicos. Señor, nada es imposible para ti. Los evangelios están llenos de milagros, de cosas imposibles que tú hiciste posible. Y rogamos que tengas misericordia de esta hermana y la levantes, Señor, y le muestres tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El justo juicio final de la humanidad. A través de la Biblia nosotros podemos leer, especialmente allá en Eclesiastés, capítulo 7, versos 29, que Dios hizo al hombre bueno, Dios hizo al hombre recto y le dio la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y no le agrada. De manera que el hombre es responsable de su vida, de sus acciones y de sus caminos. Su conciencia le hace ver que hay un Dios único y verdadero.
aun cuando no quieran creer, su conciencia le hace ver que hay un Dios vivo y verdadero y que un día vamos a estar delante de Él. De manera que toda la Biblia habla de los justos juicios de Dios y el juicio final es real e ineludible, donde todos daremos cuenta a Dios de nuestras obras. Vamos a estar hablando sobre el juicio final. Alguien preguntará, ¿y por qué hablar del juicio final? Primero, porque está delante de nosotros, ¿sí? Porque pudiera hacer la diferencia en el conocimiento de esto y el resto de vida que nos queda. Y pudiera en nosotros despertar misericordia y compasión sobre aquellos que no conocen a Cristo. De manera que la palabra del Señor muestra que Dios a través de la Escritura preanuncia que habrá un juicio final. Vamos a leer allí en Eclesiastés un pasaje hermoso, porque habla del camino de la vida, su fin, pero su fin no termina cuando uno se muere, sino que la Biblia llama la atención sobre lo que viene después de la muerte. Y el capítulo 12, verso 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y allí, a la altura del libro de Eclesiastés, el Señor está preanunciando a las gentes que hay un juicio. Y ese juicio se viene preanunciando a través de las Escrituras en todos los que leen la palabra. Probablemente usted ha pasado por Eclesiastés y le ha sorprendido o le ha llamado la atención ese detalle. Se dice que la Biblia habla de los justos juicios de Dios alrededor de unas 110 o 150 veces. De manera que es un asunto extendido a través de la Escritura. En el Antiguo Testamento se habla de Dios como el juez y sus justos juicios. Dios es el juez. ¿Por qué Dios es el juez? Porque es el creador de todas las cosas. Es el soberano del universo. Es el dueño de todo lo creado. Es el que nos hizo con propósitos hermosos, gloriosos, santos. Pero nosotros nos desviamos, como dice 7:29 de Eclesiastés, que dice, Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversidades. Y ante esa realidad surge la enseñanza de los justos juicios de Dios sobre los seres humanos. Dice el Salmo 9, vamos a estar andando por las Escrituras. Por cierto, ese es un salmo que los creyentes deben prestarle fina atención, especialmente ante las falsas doctrinas que tratan de negar lo que Dios afirma. Aprovecho para decir, después de ese estudio de los justos juicios de Dios sobre la humanidad, estaremos hablando del infierno. Y por eso los creyentes deberían leer el Salmo 9, porque a la altura del verso 17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y hace una exclusividad de quienes van al Seol. De manera que el que le entienda, dice la palabra. Pero ese no es nuestro texto, es una motivación para que usted lea. La palabra del Señor dice en el Salmo 9, versos 7 y 8. Pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio.
Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y allí está preanunciando. Y no hay hombre que pueda eludir esa realidad. Desde el primer hombre hasta el último que surja, no habrá nadie que pueda eludir esta realidad. Vienen los juicios de Dios, allá en el libro de Daniel. Capítulo número 7. Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios. Mientras Dios contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos, y delante del cual fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que, verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y, ¿qué dice? Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó. ¿Y qué pasó? Y los libros fueron abiertos. Entonces, vemos que a través de la Biblia el Señor preanuncia lo que viene, lo que va a suceder. Dice también allí en Eclesiastés, capítulo 3, capítulo 3, versos 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío, ¿qué cosa? Juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Pero al justo y al impío juzgará Dios. Y esta parte es importante para nosotros, porque ciertamente nosotros no vamos al juicio, el gran trono blanco, pero para nosotros creyentes hay un juicio. No un juicio de salvación o condenación, pero sí hay un juicio. Y un día, al igual que los impíos, comparecerán ante Dios en el gran trono blanco, nosotros también compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice también Primeras Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 33. Dice la palabra 33. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Este es un hermoso canto de David, ¿verdad? Un salmo de acción de gracias, pero entre las cosas que detalla es que Dios vino a juzgar la tierra. Ahora bien, en lo que a nosotros toca, es importante el estilo de vida que nosotros tenemos. Pudiéramos pasar desapercibidos a los demás en el estilo de vida cristiana, cómo vivimos o qué hacemos, pero ante los ojos de Dios no.
Y es que el juicio no es ante los hermanos, ni ante la iglesia, ni ante algún servidor, es delante de Cristo. Y eso debe tener en nosotros un sentir diferente. Porque a veces subestimamos lo que pudiera decir un hermano o aún lo que pudiera decir la iglesia. Pero estamos hablando de aquel que dio su vida por ustedes en la cruz del Calvario. Hemos dicho algunas veces que ciertamente no hay forma en que nosotros podamos pagar a Dios esa gloriosa obra que hizo en la cruz, pero sí hemos dicho que podemos corresponder y podemos vivir para agradecer dos cosas importantísimas. Corresponder a Dios no es sino someterse, rendirse a la voluntad de Dios, a vivir esa vida que Él planeó y que, permítame, a nivel de conveniencia, lo que nos conviene, ¿sí? Y vivir para agradecer, porque ahorita en mi oración hacía un recuento de cosas por las cuales darle gracias a Dios. Usted probablemente en su corazón tiene todo un cúmulo de razones para exaltar, agradecer a Dios y corresponder a Dios. Y es lo menos que se espera del creyente. En los últimos tiempos, el cristianismo se ha venido diluyendo, perdiendo su sabor, perdiendo su rumbo. Y nos hemos caído más en un sistema de vida más religioso que espiritual, ¿sí? Y en alguna forma, entre comillas, logramos acallar nuestra alma y deberíamos despertar, ¿sabe? El Señor llama a despertar. Miremos qué dice Efesios capítulo 5, versículos 14, 15, 16, 17, hay un llamado. Si usted lee el versículo 17 en adelante, dice, ya no nos comportemos, no vivamos, no andemos como los otros gentiles, porque allí fuimos sacados, ¿no? Entonces el verso 14 dice el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque a veces llevamos una vida cristiana muy somnolienta, muy indiferente, muy perezosa, muy enredada. Y hermano, eso debe cambiar. Lo espiritual, sobre todo, debe estar en primer lugar. Porque es, al fin de cuentas, lo que permanece para siempre. ¿Cierto? Trabajemos, ocupemos, disfrutemos, pero con lo espiritual en primer lugar. Porque el estilo de vida que llevemos, de eso daremos cuenta. La Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad cómo andéis. Llama al Señor a mirar cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Y dice el verso 17 muy fuerte. Ese verso 17 dice la palabra del Señor que no debemos ser insensatos. La insensatez es el comportamiento contrario a la voluntad de Dios o a lo que Dios espera de nuestra vida. Y al final del texto dice que debemos buscar la voluntad de Dios, porque esta es la que bendice, la que nos trae paz, gozo, fuerza, motivación, expectativas sobre un futuro glorioso. Si nos enredamos, perdemos la noción, ¿sí? Aún Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque el creyente debe buscar la voluntad de Dios todos los días de su vida, porque eso tendrá un efecto, no solo en la calidad de vida que tendremos aquí,
sino que tendrán un efecto en el tribunal de Cristo. ¿Sí? ¿Quiere ser indiferente? Bueno, dice la Biblia que algunos apartarán de él avergonzados. Otros escucharán la alabanza del Señor. Dice la palabra del Señor. En San Mateo capítulo 11 versos 20, el Señor previene de los juicios futuros. El Señor Jesucristo previene de los juicios futuros. San Mateo capítulo 11, versículo 20. Ahí tienen por subtítulo: Ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día de ¿qué? Del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y luego dice en el 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho, en ti habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para vosotros. Y una y otra vez vemos que no solo el Antiguo Testamento previene de los juicios, sino el mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 16, allí mismo, dice el verso número 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice en el capítulo 25, allí mismo, capítulo 25, versos 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hasta el verso 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y luego da razones de comportamiento respecto hacia los demás. Predicamos un domingo de estos del buen samaritano, recuerdan. Y a veces miramos con indiferencia a los demás hermanos en lo espiritual, en lo material, en lo físico, y sigue cada quien el rumbo. Pareciera que estos son unos de los elementos que tendrán figura en el juicio. Y esto llama la atención porque hicimos énfasis de que
no debemos descuidar a los hermanos. O aún leímos en Gálatas 6:10, donde la palabra del Señor 9 dice: no os canséis de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Haced bien a todos, y mayormente, y habla de la importancia de ocuparnos los unos a los otros. Decíamos, será necesario pedir a Dios que ponga sensibilidad en nuestro corazón para poder sentir las situaciones de otros y podernos involucrar como aquel buen samaritano. La palabra del Señor nos dice en el verso 46, 45, entonces le responderá diciendo: de cierto digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es la conclusión del comportamiento hacia las situaciones de los demás. Serán parte de los elementos que Dios tendrá en cuenta en el día del juicio. Y en San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versos 28 al 30. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De manera que ahí el Señor Jesucristo previene sobre juicios futuros. Los apóstoles también hablaron sobre los juicios futuros. ¿Cuál es la idea de Dios? Asustar, ¿no? ¿Por qué si habría de asustar a alguien que hace el bien? Alguien que hace la voluntad de Dios. Alguien que quiere honrar a Dios. Eso no le asusta. Pero el que hace lo malo, sí tiene razón para asustarse. Pero el deseo de Dios no es que la gente se asuste. Donde tuvimos la lectura bíblica, en el verso primero que leímos, tiene un llamado al arrepentimiento. Entonces Dios enseña a través de la palabra sobre los juicios con la idea que las personas se arrepientan. Aquí respecto a los que eventualmente pudieran ir a condenación. Pero también los santos tenemos muchas cosas que corregir, que mejorar, de que arrepentirnos, porque todo eso será dilucidado en el tribunal de Cristo, de lo cual veremos allí. Veamos allí qué enseñaron los apóstoles. En Hechos capítulo 10, verso número 42. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ya de eso hablaremos más adelante. Pero el objetivo de la predicación del Evangelio es para que la gente se arrepienta, porque todas las personas en Cristo serán juzgadas. La palabra del Señor también dice en Hebreos 4:13, un pasaje que anuncié el domingo y que vamos a tocar en esta noche. Decía al principio que nuestra vida, nuestra forma de ser o de comportarnos puede pasar desapercibida a los ojos de los demás, pero a los ojos de Dios no.
Amén. A los ojos de Dios no. Uno lee en Hebreos, donde el apóstol Pablo, en la carta a los hebreos, les hace ver que toda la vida de ellos está descubierta a los ojos de quien hay que dar cuenta. ¿Sí? Y saben cómo están siendo respecto a Cristo, al Evangelio o en su vida espiritual. El verso 13 dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Dios sabe todas las cosas. Y esto debiera pesar. Yo sé que usted recibió a Cristo, ha sido perdonado todos sus pecados y tiene salvación y vida eterna. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar porque Dios es fiel y porque la obra de Cristo es única, perfecta y suficiente. Amén. Pero ¿y qué? La vida después de conocer a Cristo. Eso debe llamarnos a reflexionar. ¿No les parece? ¿Cómo soy yo como hijo de Dios? ¿Cómo soy yo como miembro de la iglesia? ¿Cómo soy yo como hermano hacia los demás? ¿Cuál es mi testimonio delante de las personas? ¿Cuál es mi vida de servicio delante de Dios? Oye, todo esto, cada creyente temeroso de Dios se lo va a tomar en serio. La palabra del Señor nos enseña que todas las cosas un día van a ir a juicio. Allá en la carta o libro de Judas, carta de Judas, epístola de Judas, dice el verso 6, porque el juicio, algunos hablan de 7 juicios, pero siendo objetivos, hay alrededor de 5 juicios. 5 juicios. Uno tiene que ver con los santos en el tribunal de Cristo. Otro tiene que ver con los ángeles. Otro tiene que ver con Satanás. Y otro tiene que ver con el mundo de los impíos. La palabra del Señor dice en el verso 6, tocante a los ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué significa eso? Algunos tratan de especular sobre una vida allá en el Edén. Olvidemos eso. No guardaron su dignidad como siervos de Dios. No guardaron su dignidad como gente que fue puesta para adorar a Dios, para servir a Dios en el cielo, sino que se parcializaron siguiendo a Lucifer. Por eso fueron echados del cielo y están destinados para ser juzgados. Entre ellos hay muchos rangos. Ahí, por ejemplo, Efesios 6:12 habla de esos rangos. Algunos están en prisión porque son terribles y el enemigo trabaja con todo un equipo en contra del creyente, la iglesia, en contra de la palabra. Y a veces nosotros entramos en el juego de eso. Tengamos cuidado. Dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Aún no se les ha celebrado el juicio. Vendrá un día en que así será. Y la palabra del Señor enseña también en 1 Pedro capítulo 4. Los apóstoles previenen del juicio o los justos juicios de Dios. En el capítulo 4, versículo 5,
Este capítulo 4 llama al creyente a reflexionar, a no entrar en el juego del mundo, de los placeres de los incrédulos, sino le llama a ser diferente. En el verso número 5, la palabra del Señor dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado, ¿para qué? Y habla de los juicios. Toda la Biblia habla de los justos juicios de Dios. Eso debe motivarnos a nosotros a hacer cambios, los que vamos al tribunal de Cristo. Eso debe despertarnos a nosotros a tener misericordia y compasión de los que no conocen a Cristo y llevarles el Evangelio. Eso debe llevarnos a los creyentes a tomarnos nuestra vida espiritual más en serio, porque a veces es un vacilón. Algunos pastores dicen, jugamos a cristianiticos. No, tenemos que llevar una vida consecuente al propósito con el cual Dios nos llamó en Cristo. ¿Sí? Vivir para su gloria. Creo el domingo cité Romanos 14, 7 y 8, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aún 2 Corintios 5:15 dice, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Fuimos llamados a una vida nueva para vivir para Cristo. Y entonces, estas enseñanzas para mí son ubicantes, vuelven al creyente a la palabra, a una realidad espiritual. Confrontan al creyente con cosas que están por delante. Dios juzgará al mundo con justicia, verdad y rectitud. Dios juzgará al mundo con justicia, verdad y rectitud. Y dice, y los libros son abiertos, ¿no? Leímos eso. Y cada uno fue juzgado por lo que estaba escrito en los libros. ¿Qué significa? Que Dios lleva archivos de memoria. Decíamos, no sé si el domingo, el jueves pasado, Dios lleva archivos de memoria de la vida de cada creyente. Por eso es Dios. Amén. No importa cuántos miles de millones de seres humanos hay en la tierra. Dios sabe todas las cosas. Dejamos una tarea. ¿Recuerdan cuál fue la tarea que dejamos? Leer el Salmo 139. Leer el Salmo 139, porque ese Salmo nos describe. No hay forma de huir, de esconderse de Dios, o no hay forma de que Dios no sepa todas nuestras cosas, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 96, versículo 13. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Mire, el creyente debe tomar muy en serio este santo libro. ¿Sí? Allí no sé si ahora veremos alguna escritura en ese sentido, pero dice el Señor Jesucristo que Él no juzga a nadie, sino que la palabra que Él ha hablado, ella los juzgará en el día postrero. De manera que la palabra del Señor nos muestra que Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Como leíamos allí en
Hechos capítulo 17, donde dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe y haberle levantado de los muertos. Y dice la palabra del Señor que el mundo entero, amados hermanos, estará delante del trono blanco. No importa cuántos miles de millones. Yo no sé, ahorita caminamos a cuántos, 8,000 millones. Cualquier poquillo de gente delante del trono blanco. Eso a nuestra mente no alcanza a percibirlo o a entenderlo. ¿Cree usted que después de entender eso? 8,000 millones delante del trono blanco. Y Dios juzgará a cada uno según sean sus obras. Parece fantástico, ¿no? Pero hay muchas cosas en la Biblia que nos parecen fantásticas. Pero lo que dice la palabra de Dios se cumple, no importa si lo entendemos o no lo entendemos. Hasta el día de hoy, todo lo que la palabra de Dios ha dicho se ha cumplido. Sin faltar un punto, una tilde o una coma. Todo se ha cumplido. De manera que, hermano, los juicios de Dios son reales e ineludibles. Nadie podrá ineludirlo. Y si se lo quieren tomar en broma, se lo toman en broma, pero será real y un día estarán delante de Dios. El mundo entero estará delante del trono blanco. Y dice la palabra, ya para terminar porque el tiempo se fue, dice Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Pregunto, ¿serán más los muertos que ha tenido la historia que la gente que vive hoy? Y eso para dimensionar el asunto. Piensen eso. Desde Eva, de Adán, hasta nuestros días, ¿cuánta gente han muerto? ¿Será más el número que los que actualmente viven? Piense eso. El número es más grande de lo que usted y yo podríamos imaginar, pero dice el texto, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y describe la escena. El mar entregó los muertos que había en él, y los que estaban en los sepulcros allí tipificados, y la muerte, y los espíritus que estaban en el Hades, dice. Y la muerte y el Hades entregaron, ¿qué? Sus muertos que habían ellos. Y fueron juzgados. Subraya ahí 2 palabras. Cada uno. No importa si son 10,000 millones para emparejar, no sé cuántos han muerto hasta la fecha. Pero sé que hay alrededor de 8,000 millones vivos. Cual sea el número, dice la palabra del Señor, y fueron juzgados cada uno
según sean sus obras. ¿Qué nos enseña esto? Nadie, absolutamente nadie, pasará desapercibido a los ojos o el conocimiento de Dios. Aquí esta escena es para los que se pierden. Gracias a Dios porque usted vino a Cristo un día, oyó el Evangelio y aceptó a Cristo como Salvador personal. Esto lo ha librado del juicio, porque el juicio del creyente se efectúa en la cruz. El que tiene que ver con salvación o condenación se dio en la cruz. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, tiene que ver con vida cristiana, no con salvación o condenación, porque la obra de la cruz es la que salva a aquel que oye el Evangelio. Termino con ese texto, texto que debe estar en el evangelismo. Dice Juan 3, 16, 17 y 18. Y aún el verso 36, por favor. Allí terminamos en esta noche. Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí encontramos el soberano, glorioso plan de Dios sobre la humanidad. La oportunidad está extendida a todos, no como enseñan los calvinistas. La salvación es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo. Texto contra los calvinistas. Dice la palabra, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el juicio de la cruz es el que salva. La persona y obra de Cristo es la que posibilita al hombre su salvación. Dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Uno habla del juicio, el gran trono blanco, pero saben una cosa. Allí en el trono blanco lo que viene es una demostración de las obras, de que no está escrito en el libro de la vida, y una sentencia al infierno eterno, al fuego eterno. Nosotros hablamos de un juicio. En este juicio de la cruz se juzga en la persona de Cristo el pecado del creyente para siempre. Pero también se juzga para siempre al que rechazó a Cristo. Y dice el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amados hermanos, el tema que estamos desarrollando, deseo con todo mi corazón que lo motive a honrar la obra de la cruz, a corresponder la obra de la cruz, a vivir para el Señor, a vivir para agradecer a Dios. Pero que además despierte en usted compasión, así como alguien un día tuvo compasión de usted. Estoy seguro que cuando hablo de alguien que tuvo compasión de usted, le viene a la mente aquellas personas que le hablaron el Evangelio. Dios quiere que usted tenga compasión de aquellos que no conocen a Cristo, porque si mueren, solo les espera el juicio final, más bien el juicio de condenación. Y no debemos ver con ignorancia esto, porque pudiera que en nuestra casa tenemos el problema.
Estoy seguro nadie de nosotros querría que nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra tía, nuestro hijo se pierda. Y para eso Dios envió el Evangelio. Entonces testifiquémosle a los nuestros. Tal vez tiene vecinos que quieren mucho y comparten allí. Compártanle el Evangelio y demuéstrenle el verdadero amor de Dios. Y cuando la iglesia hace llamados a ir a predicar el Evangelio, diga presente, diga como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Porque esta tarea está por terminar. Cristo viene. Y si Cristo viene, el trabajo para los creyentes y la iglesia se terminó en esta tierra. Pero entre tanto Cristo no viene, hay un tiempo precioso, glorioso, que hay que aprovechar. No solo en nuestra propia vida espiritual, en nuestra vida de iglesia, sino también respecto a los que no conocen a Cristo. No ignoremos la enseñanza de Dios. Es persuasiva, es motivadora. Llama a mejorar, a cambiar, a tomarse en serio la obra de la cruz. Que el Dios Altísimo les diga bendición. Gracias.